Anoche ocurrió algo que debería ser absolutamente imposible, y pasó dentro del territorio de la OTAN. Un misil ruso cruzó la frontera, se adentró 90 kilómetros en el corazón de Polonia y detonó en medio de un campo. No fueron 5 kilómetros, tampoco 10, fueron 90 kilómetros. El misil cayó e impactó en la madrugada del jueves, dejando un cráter masivo en el suelo rural, según confirmaron las autoridades locales. Piensa en esa distancia por un segundo. Eso no es un simple error de cálculo en la línea fronteriza, es casi una hora de viaje en automóvil adentrándose en el territorio, dentro de Polonia, dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN. Y cuando la gente despertó esa mañana, lo primero que vio fue una columna de humo negro elevándose desde la región polaca de Lublin, donde se descubrió un hueco de más de 10 metros de ancho, tras el ulular ensordecedor de las sirenas antiaéreas. Un cráter de 10 metros, en la tierra fértil de un agricultor, en el silencio de la nada. Pero esa tierra es suelo polaco. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente anoche? Déjame guiarte minuto a minuto, porque la secuencia de los hechos es completamente estremecedora. Polonia ya había desplegado sus casas de combate en respuesta a un ataque masivo lanzado por Rusia contra Ucrania, que golpeó gran parte del país. No fue una noche tranquila. Moscú lanzó una lluvia de fuego con más de 70 misiles y más de 280 drones suicidas. El cielo sobre el oeste de Ucrania estaba saturado de estelas metálicas. Al menos una docena de misiles rusos volaban peligrosamente cerca de la frontera polaca. El ejército de Polonia confirmó que sus sistemas de defensa observaban cómo estas armas amenazaban directamente su espacio aéreo. Y entonces, uno de ellos cambió de rumbo. El mando operacional polaco emitió un comunicado revelando que a las 3:29 de la mañana se registró el acercamiento más crítico de uno de estos objetos. A las 3:29 de la madrugada, un misil apuntando hacia Polonia. A las 3:40, un objeto no identificado fue detectado cruzando la frontera polaca a toda velocidad con dirección al oeste. Un caza F-16 despegó de inmediato para identificarlo e interceptarlo en la penumbra. Polonia reaccionó. Enviaron un F-16, una de las máquinas de guerra más avanzadas del mundo, diseñada específicamente para derribar misiles de crucero. El piloto se internó en la noche oscura para cazar la amenaza. Pero a las 3:46, antes de poder fijar el objetivo con claridad, la señal desapareció de las pantallas de radar. 6 minutos. El F-16 estuvo cazando en el aire durante solo 6 minutos antes de que la presa se esfumara en el vacío. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los misiles de crucero rusos Kh-101 vuelan extremadamente bajo, rozan la tierra a apenas 50 metros de altura, siguiendo el curso de los ríos y contorneando las colinas para ocultarse del radar. Mientras el radar busca en la línea del horizonte, el misil se desliza por debajo de su vista. Simplemente desaparece. El mando polaco tuvo que enviar una segunda nave. Para verificar los rastros técnicos, despacharon un helicóptero Mi-24 hacia la última zona de detección. Un helicóptero volando bajo, lento, buscando en la oscuridad con los ojos de su tripulación. Finalmente, los pilotos localizaron el probable punto de impacto en una zona despoblada cerca del pueblo de Tarnawa, Colonia, en la provincia de Lublin. Esa es la ubicación oficial del impacto, un proyectil estrellado cerca de una pequeña aldea rural. La policía polaca informó que los residentes sintieron un estallido ensordecedor. Imagínalo por un momento. Son las 3:40 de la mañana, la aldea duerme en un silencio absoluto y de repente una explosión colosal sacude los cimientos de tu casa. La gente corrió aterrorizada hacia afuera y vio el humo ascendiendo en la noche. Ahora la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué tipo de arma era? El primer ministro polaco, Donald Tusk, compareció en una reunión de emergencia del gobierno y fue directo. Estábamos preparados para derribar el misil si hubiera continuado su trayectoria de vuelo. Todas las indicaciones sugieren que se trataba de un misil de crucero ruso Kh-101. Un Kh-101. No estamos hablando de un dron barato. Es el misil de crucero de largo alcance más avanzado del arsenal ruso. Cuesta $13 millones por unidad. Posee tecnología sigilosa para ser invisible. Tiene un alcance de 5.500 kilómetros y transporta una ojiva explosiva de 400 kilogramos. Y Rusia lo disparó desde un bombardero estratégico en lo más profundo de su propio territorio. Durante el ataque masivo sobre el oeste de Ucrania,
Se produjo una violación directa del espacio aéreo polaco, confirmó Tusk. Así que sí, era ruso. Y sí, cayó dentro de Polonia. Aquí es donde la situación se vuelve sumamente incómoda para la OTAN, y la razón por la que muchos aseguran que la alianza ha quedado humillada. La OTAN movilizó cazas de combate tras detectar la incursión del misil ruso. Eso es cierto. Los aviones despegaron. Y Tusk aseguró que los mandos de la OTAN estaban al tanto de cada segundo. Ellos lo sabían. Y aún así, el misil voló 90 kilómetros. Nadie lo derribó. Simplemente se estrelló por su cuenta en un campo de cultivo. La gente se pregunta, si un F-16 no puede derribar un solo misil de crucero que vuela de manera predecible sobre los campos llanos de Polonia, ¿qué pasará si Rusia dispara 20 misiles al mismo tiempo? ¿Qué ocurre si vuelan hacia Varsovia? ¿Qué pasa si llevan consigo una carga mucho más destructiva? Esta no es la primera vez. Hay que entender el trasfondo histórico. Cualquier ataque ruso tan profundo en territorio aliado corre el riesgo de ser visto como una escalada directa en la guerra de Moscú contra Ucrania. Ya en noviembre de 2022, un proyectil impactó en suelo polaco y mató a 2 personas. Pero ese incidente ocurrió a solo 6 kilómetros de la frontera ucraniana. En aquel momento fueron 6 kilómetros. Justo en el límite. Mató a 2 agricultores polacos y causó un enorme pánico internacional. Hoy hablamos de 90 kilómetros. Es 15 veces más profundo. Y en septiembre pasado la historia fue otra. Aunque Polonia moviliza sus casas de forma rutinaria durante las olas de bombardeo rusos, rara vez los proyectiles entran a su espacio. En septiembre, aviones de la OTAN derribaron múltiples drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco. Supieron cómo hacerlo y fueron aplaudidos por ello. ¿Por qué esta vez no? Esta pregunta expone una vulnerabilidad incómoda. Y la respuesta es compleja y bastante aterradora. Primero, las reglas de combate. Si derribas un misil sobre tu propio territorio, ¿dónde caen los restos? Un Kh-101 pesa más de 2.000 kilogramos. Si lo destruyes en el aire sobre un pueblo, la chatarra ardiente y las cargas no detonadas caen sobre las casas, matando civiles. El ejército polaco opera bajo la regla de disparar únicamente si el objetivo se dirige hacia una zona poblada o una base militar. Tusk afirmó que estaban listos para derribarlo si continuaba su curso. Calcularon que era menos riesgoso dejarlo caer en un campo vacío que fragmentarlo sobre una aldea. Segundo, el problema técnico. El Kh-101 desaparece del radar. ¿Cómo le disparas a algo que no puedes ver? El F-16 necesita fijar el blanco. Si el misil vuela a 30 metros de la tierra, el radar del caza solo ve la rugosidad del terreno. El piloto tendría que encontrarlo visualmente en mitad de la noche, a las 3:30 de la madrugada. Es casi imposible. Tercero, el problema político. Si Polonia derriba un misil ruso, ¿significa eso entrar de lleno en la guerra? Rusia dirá que Polonia los atacó directamente. La OTAN tendría que decidir en el acto si activa el artículo 5. Toda la alianza debe ir a la guerra con Rusia por la interceptación de un misil. Nadie en Bruselas quiere tomar esa decisión a las 4 de la mañana. Así que lo dejaron caer. Y esto es precisamente lo que busca Rusia. Ellos prueban los límites, presionan, envían un misil a 10 kilómetros y miden la respuesta. Luego a 40. Ahora a 90. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿150 kilómetros? ¿Qué ocurre si la próxima vez no cae en un descampado y golpea la ciudad de Lublin, donde viven 300.000 personas? Ahí radica la verdadera humillación. No en que los pilotos polacos sean incompetentes, porque son de los mejores del mundo, sino en que todo el aparato defensivo de la OTAN fue diseñado para una gran guerra convencional, para interceptar miles de misiles en un conflicto total, no para este juego de zona gris donde Rusia lanza un arma a la vez y luego afirma que fue un simple fallo de navegación. Y mientras todo este drama se desarrollaba en Polonia, mira lo que pasaba en Ucrania esa misma noche. La ofensiva destruyó docenas de viviendas, negocios e infraestructuras estratégicas. Entre las víctimas fatales había 2 niñas de 5 y 12 años. Una familia entera, los padres y 3 niños, murieron masacrados dentro de su hogar cuando la explosión destrozó la estructura. En Kiev, otra persona perdió la vida mientras los rescatistas sacaban niños de entre los escombros durante toda la noche. Esa es la realidad cruda de la guerra. Rusia lanzó más de 70 misiles y 280 drones en una sola noche para colapsar las defensas. Y uno de esos misiles siguió de largo hacia Polonia. ¿Qué sucede ahora? Las
Las fuerzas de seguridad polacas rastrean el campo. Policías, soldados y helicópteros buscan cada fragmento metálico para probar con evidencia irrefutable que era un KH-101. Se lo mostrarán a los embajadores de la OTAN y exigirán explicaciones a Moscú. Rusia, por supuesto, dirá que ellos no fueron, o que era un misil ucraniano fuera de control, o un lamentable accidente técnico, pero el daño psicológico ya está hecho. Porque anoche, cada persona en Polonia se hizo exactamente la misma pregunta que te estás haciendo tú ahora mismo. Si un misil ruso puede adentrarse 90 kilómetros en mi país y la OTAN no hace nada, ¿quién me está protegiendo realmente? Esa duda es mucho más peligrosa que el misil mismo, porque el poder real de la OTAN no radica solo en sus aviones o sus misiles. El poder de la OTAN se sostiene en la confianza, en la certeza de que atacar a uno es atacar a todos. Si esa confianza se resquebraja, toda la alianza se desmorona. ¿Crees que esto fue un movimiento calculado por Putin para exponer las debilidades de la OTAN? ¿O se trató simplemente de un misil que perdió la señal GPS y voló hasta agotar su combustible? La verdad es que no lo sabemos, y Rusia jamás lo confesará. Esa incertidumbre es, en sí misma, el arma más destructiva. Dime qué piensas en los comentarios. ¿Crees que Polonia debió haber derribado el misil inmediatamente para enviar un mensaje firme? ¿O hicieron bien en dejarlo caer para evitar la Tercera Guerra Mundial? Y dime, ¿crees que la defensa aérea de la OTAN está realmente lista para una guerra de verdad si un solo KH-101 puede burlar sus sistemas de esta manera? Escribe tu opinión aquí abajo.